Vamos a hablar de economía, la economía que se viene y en realidad lo que está sucediendo ahora ya, los efectos de lo que ha sido la ley de emergencia que se votó en el Congreso de la Nación. Pablo Ferrari está aquí con nosotros, es economista. Bienvenido, Pablo. Gracias por estar aquí. Bueno, el dólar blue 78.75 está en pantalla, se disparó, rosa ya casi los 79. ¿Qué es lo que está pasando? El dólar blue no influye deliberadamente en la economía, es una señal de sectores concentrados que reclaman un incremento del tipo de cambio nominal. Sí. A lo que hay que prestar atención fundamentalmente es al tipo de cambio mayorista y al tipo de cambio minorista, que es en general el que se difunde públicamente. Sí, porque el gobierno se está garantizando los fondos en dólares para el pago de deuda que vence en lo inmediato. Claro, ¿no? es la deuda que deja el gobierno anterior. Sí. Que prácticamente la duplicó en términos de PBI. ¿Que vence ahora en el mes de enero? O en realidad ya había un vencimiento en diciembre. Hay distintos vencimientos. A veces sí. Cuando se habla de deuda se la engloba como totalidad, pero hay en pesos, en dólares. Lo que viene ahora no es tanto, de hecho está en estos días, ya desde la semana pasada, sí. se estaba viendo cómo renegociar desde el Ministerio de Economía. El gran problema en realidad es la deuda que viene en el primer semestre del año que viene, que es impagable porque son como 30.000 millones de dólares y ese dinero no está y lo saben los acreedores. Claro, bueno, y en la provincia de Buenos Aires también, ¿no? Kicillof cuando asumía en el Congreso hablaba de la deuda, del crecimiento de deuda en un 20% y además deuda en dólares, que es muy difícil de pagar para la provincia, casi imposible, diría. Durante mucho tiempo vamos a tener que seguir hablando de las medidas del gobierno anterior, porque si no, no se van a entender las medidas actuales. Uno puede cambiar la tasa de interés, como empezó a cambiar la semana pasada, que empezó a descender, una señal muy buena para la economía, pero hay elementos que van a perdurar. La deuda va a perdurar, es un peso fenomenal y la provincia de Buenos Aires tuvo un rol muy importante en el endeudamiento. Muchos se preguntan, y sobre todo los que viajan o quieren viajar al exterior, bueno, ¿qué incidencia tiene, ¿no?, en los montos generales? Hablamos de montos grandísimos, esta modificación, este incremento del 30%, porque bueno, al que tenía pensado irse, por ejemplo, una semana a Brasil, pagar un 30% más le resulta mucho. Pero además te pregunto, ¿qué incidencia tiene esto en los movimientos del dólar, ¿no? Si ahora vamos a ver que el dólar empieza rápidamente a subir. En primer lugar, si alguien tenía un contrato establecido con anterioridad a la sanción de la ley, no va a tener ningún problema. No va a tener ningún problema. Bueno, a menos que tenga, porque va a tener que pagar la comida ya, a menos que sea todo incluido. Pero traslados, comida y todo lo que queda. Tenés razón, me parece que hay que verlo, el que tiene la oportunidad de viajar, cómo debería observarlo. Debería observarlo teniendo en cuenta que el incremento del valor del dólar para el turismo va a ir en un 67% al ANSES. Eso es muy importante, claro. Va a ir un 3% para un fondo de compensación productiva para la industria agropecuaria y un 30% a infraestructura. Esto es importante porque si no, cada medida que puede surgir de un gobierno que tiene que gobernar para toda la sociedad puede verse como que a uno no le conviene, a otra persona tampoco le conviene. La ley, es muy importante, que se sancionó de solidaridad social, reactivación productiva en el marco de la emergencia económica, no es un plan económico, intenta torcer el rumbo, desandar el desastre neoliberal y dentro de eso es importante decir, bueno, hay gente que no come, hay otra que paga un poquito más el dólar para irse de viaje. No lo veo dramático. No, claramente. De hecho, estamos hablando de los que además pueden irse de vacaciones, pueden irse afuera del país, eso está claro. Te pregunto por el impuestazo en la provincia de Buenos Aires, o no impuestazo, porque en realidad desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, bueno, dicen esto no es un impuestazo, no va a matar o a complicar demasiado a aquellos que tienen campos de, por ejemplo, más de 20.000 hectáreas. Pero sí, bueno, hay una modificación que de hecho es importante aclarar. Estaba previsto que ya se realizara antes de la asunción, en el gobierno de María Eugenia Vidal, antes de la asunción de Kicillof. Bueno, año de campaña, ¿no? Evidentemente el gobierno de Vidal dejó para, o decidió
que fuera Axel Kicillof quien ahora, bueno, cargara con esto. Y esto es lo que se está discutiendo, unas modificaciones en los impuestos. ¿De qué manera afectan? En primer lugar, y por las dudas, más que impuestazo, me parece que se introduce un impuesto justo, ¿no? Sí. Que segmenta las distintas extensiones de tierra. Sí. Eso es muy importante. Sí, sí, sí. No tiene un tratamiento igual para distintas cantidades de tierra. Y después incrementa según la capacidad contributiva. Y en general los sectores que tienen poca extensión de tierra no se van a ver afectados, y lo importante es ver después que todos entendamos que no termina en el hecho impositivo, sino para qué se va a utilizar el impuesto recaudado. Porque en el caso de la provincia de Buenos Aires, yo pienso que va a tener un impacto muy importante, por ejemplo, en la zona rural, en cómo se van a redirigir los recursos. Entonces hay que ver, me parece, la cuestión de conjunto, no solamente quejarse cuando uno tiene que poner, digamos, una partecita de lo suyo, sino ver de conjunto cómo afecta a la economía. Yo creo que los sectores rurales se van a ver beneficiados finalmente. Por lo menos la mayoría. Sí, es que bueno, ahora quiero que me cuentes por qué beneficiados, porque de no hablar de impuestazo a que se vean beneficiados, digamos, es exactamente lo opuesto, pero el espíritu es el mismo, es que aquel que puede pagar un poco más, porque no ha sufrido el ajuste tan grande durante este último tiempo, bueno, pueda pagar un poco más, porque hay muchísima gente que no puede ni lo mínimo, porque aumentó la demanda en los comedores, o sea, esto no hace falta ni explicarlo, que quien es público de C5N lo ha visto, lo sabe, pero bueno, respecto de esto, y yo te decía, algunos titulan impuestazo, desde el gobierno niegan que es un impuestazo, se habla de terrenos de más de 20.000 hectáreas, por ejemplo, yo no estoy al día a día del precio de la hectárea, pero hablamos de miles de dólares, ¿no? Se entiende que el impacto no va a ser tan fuerte para esos sectores, pero vos hablabas además de un beneficio. Claro, yo estoy hablando de un beneficio de conjunto. Ah, no bien. Estrictamente Hablando de lo eso. mismo. Por ejemplo, Sí. si se comienzan a desdolarizar las tarifas, Sí. el sector rural se va a ver beneficiado. Claro. Si se baja la tasa de interés y hay una tasa de interés menor para prefinanciaciones de exportaciones, Sí. el sector rural se va a ver beneficiado. Claro. Entonces, me parece que no habría que focalizar. Quizás el pecado que podemos cometer, sobre todo en esta nueva etapa, es analizar cada medida por separado. Entonces, decir, es bueno, es mala, es poco, es mucho. Cuando se lo ve de conjunto, la mayoría de los sectores tienden a verse beneficiados. En todo caso, los que tendrán que poner más en esta etapa son, en primer lugar, el sector de intermediación financiera, que fue el eje rector del modelo anterior, y en todo caso las energéticas, que la ley también prevé, además de una tendencia a la desdolarización, una intervención y un congelamiento de tarifas. Sí. Eso, la energía, se utiliza en toda la economía. Entonces, el sector rural también se va a ver beneficiado de eso. Es verdad, es la manera tal vez de explicarlo, ¿no? En conjunto, porque ese sector que tal vez hoy está enojado porque tiene que pagar un poco más en determinada cuestión, también se ve beneficiado con, o paralización en lo que son los pagos de deuda. Bueno, está sucediendo con los jubilados, ¿no? Para las pymes también hay una moratoria, digamos, hay varias medidas que por otro lado van a beneficiar. Y de hecho, paralizando los incrementos, o sea, ya no continuando con estos aumentos de 1000%, bueno, ya hay un beneficio inmediato, ¿no? En ese mismo sector que tal vez no se tiene tan a la vista. El aumento para privados, entiendo que se va a dar en algunas cuotas, es lo que se está discutiendo por estas horas, y que también implica un beneficio, bueno, para muchos de los trabajadores. Implica un beneficio para la mayoría de los trabajadores, y con el mismo criterio solidario. Primero, quienes tienen menos. Sí. Y no solo quienes tienen menos. Acá hay un problema de hambre en Argentina en este momento. Lo primero es tratar de resolver ese tema. Para arriba de los sectores que ya tienen resuelto el tema del alimento y tienen resuelto la canasta básica, va a ser más leve el aumento, pero también se van a ver beneficiados. Cuando uno ve de conjunto, la mayoría va a ver que eso genera reactivación, genera de a poco empleo, eso va a hacer que se incrementen también las arcas de
del ANSES para que se pueda pagar las jubilaciones Claro. en tiempo y forma, etcétera. Bien, muchísimas gracias, Pablo. Seguramente, bueno, volveremos a encontrarnos para seguir analizando, ¿no?, el avance de estas medidas. Gracias por haber venido. Por nada, muchas gracias.